Podemos comenzar. Ah, Vamos a ver cáncer renal. por ahí falta Brandon, no lo veo. Mm, Brandon Montalvo. Sí, Doc, es que tengo un poco de problemas con mi cámara. Pero ya lo estoy solucionando. Ok. Eso es lo que esperaba escuchar. Ya lo estoy solucionando. Bien, empezamos. Por favor. Vamos a ver cáncer renal. Los del riñón, comúnmente en lo que es la renal. Respecto a su anatomía, va a ser importante recordar lo básico, que es que el riñón se compone de esta zona medular y la zona cortical o de la corteza, y bueno, que por arriba se va a tener lo que es la glándula suprarrenal, y el riñón va a estar rodeado de lo que es la fascia fibrosa, o lo que también se le conoce como la girota. En su epidemiología, el cáncer renal va a ser responsable entre 2 y a un 3% de todas las neoplasias en el adulto, y en cerca del 90% de los tumores renales va a ser de tipo carcinoma de células renales, y en un 85% de este 90 va a ser de tipo de las células claras, y se van a encontrar otros menos frecuentes, que es el de tipo papilar, cromófobo y de conductos colectores. Respecto a estadísticas que se reportaron en la población masculina en el 2008, se reportaron 2.117 casos con una prevalencia en la población mayor de 60 años. Aquí se tiene una incidencia promedio de 60 a 70 años, y con una relación de hombre a mujer de 1.5 a 1 o hasta 2 a 1, dependiendo la bibliografía, pero es más común en hombres. Dentro de la que vamos a tener aquí, el no hereditario, el que se va a presentar por el hereditario, se va a presentar una menor eh, Pues, no sé si soy yo o ya no escuchamos a Elizabeth. ¿A ustedes la escuchan, No, chicos? ya no se escucha. No, sí está cortado su audio. Es su internet de ella, ¿verdad? Sí, es la conexión de ella. Mm. Vamos a ver si se puede volver a enlazar o se puede mejorar esa cuestión. Hola, Elizabeth. Ya, una disculpa. Se Sí, me fue el vemos. internet. Sí, no te preocupes. Nos quedamos en la incidencia. Digo, no sé si vas a mencionar el tipo sarcomatoso, que es el que ahorita no escuché que mencionaras, ¿no? Hola, hola. Me quedé entonces aquí en La anterior, me parece. bueno, aquí no sé en qué parte me quedé. Te empezaste a cortar cuando hablaste de la incidencia, mayor en hombres que en mujeres. Ah, sí, bueno, ahí ya había acabado. Los tipos histológicos ya van más adelante, los que mencionaba del tipo sarcomatoso. Ah, ok. Bueno, entonces, bueno, les estaba mencionando
que ahora respecto a los tipos de presentaciones se va a encontrar este factor genético, donde aquí los tumores se van a caracterizar porque van a ser multifocales, bilaterales y van a ocurrir a una edad más temprana, diferente a la que ya les mencioné. Aquí se van a ver, bueno, van a mencionar síndromes que van a estar relacionados con tipo de presentaciones, y entre ellos estaba el síndrome de Bohn. Se va a asociar a lo que son quistes renales en un 75%, y en menor proporción mencionaba que puede estar la presencia de quistes en el epidídimo y páncreas, y justamente en la imagen que les puse ahí abajito se pueden observar lo que son tumores renales, y con la flecha está señalando varios quistes a nivel de páncreas. También está el tipo que es carcinoma papilar de células renales. A esta va a estar relacionado Oye, Elizabeth, creo que tienes problemas con tu conexión porque no se alteraciones de escuchó. cromosomas y trisomía de cromosoma 7, 16. Respecto a que hay estructuración y historia. Hola, hola. Hola. Creo que otra vez tiene problemas, ¿verdad? Sí, doctor. Perdón. Quizás si en tu casa están usando alguien más el internet en estos momentos. Mm, creo que sí, pero es en general la señal del internet la que no funciona aquí. Y si te pones cerca de tu router. A ver, permítame. No sé si ahí ya no se vaya a Y, trabar. y también si hay posibilidad de que en tu casa si alguien está utilizando internet, que ahorita si nos regala 30 minutos para poder, porque si tu señal es muy débil y alguien más la está usando, pues obviamente se te va a disipar más. O bueno, si gusta, bueno, me van a ayudar a compartir a ver si así agarra menos intensidad del internet. Ándale, es una opción. Ok. Sí. Sí, ya. ¿Sí? Ok, perfecto. Aquí no sé qué habré mencionado, dónde me O quedé. sea, terminaste Von Hippel Lindau y ya de ahí ya no te escuchamos. Ok, bueno, después seguía lo que es el carcinoma papilar de células renales, que va a estar asociado a translocaciones del cromosoma 1 y trisomía de los cromosomas 7, 16 y 17. Y también estaba el renales tipo dominante, que igual va a estar en la translocación 3. No sé si me... Se corta mucho. ¿No tienes posibilidad de conectarte a lo mejor vía Ethernet? Mm,
Mm, Creo que es que es por ratitos que falla. Ah, ok, sí, ahorita te escuchamos bien. Bueno, continuamos. Ok, bueno, la que sigue entonces, por favor. Respecto a su clasificación, esta va a ser la clasificación histológica. Se va a observar que aquí el más común es el de tipo de células claras, que va a estar presente hasta en un 80%. Y aquí tiene características que su crecimiento va a variar, puede ser tanto lento o rápido. El carcinoma papilar tiene un porcentaje de 15%, perdón. Este se va a dividir en dos subclases, el 1 y el 2, y mencionaba aquí que el tipo 2 tiene un comportamiento más agresivo. También estaba el carcinoma cromófobo y oncocitoma, que se presenta en un 5%. Este tiene un crecimiento muy lento y menciona que rara vez tiene capacidad de diseminarse. También está el carcinoma de conductos colectores, que va a estar presente en el 1%, y la variante sarcomatoide. Este mencionaba que puede estar en conjunto con cualquiera de los subtipos que ya se mencionaron, y este va a tener un comportamiento más agresivo porque tiene un crecimiento muy rápido. Estas son, digamos así, las variantes que más se presentan, pero también la OMS los clasificó y en el 2016, y son todos los que se mencionan en la tablita. Y bueno, también estaba la presentación en la infancia, que es el tumor de Wills. La que sigue, por favor. Dentro de los factores de riesgo, aquí el factor de riesgo que se va a presentar, bueno, que va a tener más relevancia, es el tabaquismo. Este tiene el poder hasta de doblar el riesgo para desarrollar este tipo de cáncer. Además que se va a asociar a algún que se diagnostica. Otros que se mencionan son la hipertensión, obesidad, como es el cadmio o asbestos, y el uso aquí indiscriminado de analgésicos. Aquí mencionan principalmente la aspirina. Y bueno, en general el factor genético se cuenta que son los antes el corte biológico es el que se presenta en menor proporción. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de su sintomatología, muchos aquí de los pacientes no van a desarrollar ningún síntoma, sino ya cuando ya la enfermedad tiene una forma avanzada, y es en un hasta 80% de los pacientes son asintomáticos, y si el diagnóstico se lleva a cabo de manera, como menciona, incidental, sin el objetivo que sea a nivel renal, hasta en un 40% se hace de esta manera. Y en casos raros de que sí el paciente llegara a presentar alguna sintomatología, se pone aquí la triada clásica, que es de dolor, que es en la fosa renal, más la hematuria macroscópica. Esta incluso puede que no sea macroscópica, que solo se puede identificar cuando se le realizan exámenes de laboratorio, puede ser microscópica. Y la masa abdominal, que ya es palpable, esta hasta en un 6 y 10% menciona que se puede palpar. Otros síntomas que pueden presentarse ya van a estar asociados a una enfermedad metastásica, como les menciono, ya se diagnostica en una fase muy avanzada. Aquí son el dolor óseo, la tos persistente, la pérdida de peso, adenopatías no regionales, el varicocele, que menciona que es de un inicio súbito, o el edema en extremidades inferiores. Además de que también se presentan síndromes paraneoplásicos, que comúnmente es la hipercalcemia, la anemia y la fiebre. Bien, regresa al anterior, por favor. Aquí es importante en los asintomáticos que la mayor parte de las veces efectivamente son incidentales. Normalmente los pacientes se hacen un ultrasonido por algún dolor, alguna situación de un cólico,
ajá, o alguna situación de infección de vías urinarias, y ahí es donde se dan cuenta. Ahorita como está tan de moda lo de, pues bueno, bueno, no es la moda, sino es la situación que estamos cursando en la pandemia, hemos localizado muchos tumores, ha sido muy común que se les hacen tomografías por el aspecto de torácico, ajá, y resulta que tienen un tumor asociado. Entonces, la mayor parte son incidentales. Dentro de la triada clásica, muchas veces no hay dolor. La hematuria tiende a ser a veces una hematuria ya macroscópica, depende. Porque si el tumor ya invadió los cálices o el sistema colector, la hematuria va a estar presente. Pero a veces que puede ser que el tumor crezca hacia la periferia, o sea, lo que compete al parénquima, sin comprometer el sistema colector, y muchas veces no hay sangrado. La hematuria la hematuria macroscópica se va casi siempre a acompañar de coágulos, y los coágulos tienden a ser filiformes. Cuando un coágulo está amorfo o cilíndrico, amorfo, casi normalmente, la mayor parte de las veces, proviene de vejiga, o que ha habido un sangrado en vejiga por un cáncer vesical, o por hiperplasia prostática, o por una prostatitis. Pero cuando los coágulos son filiformes, como fideos, tienden a optar la figura del uréter, porque el sangrado viene desde arriba. Entonces, es una manera característica de saber, bueno, el sangrado está superior o está inferior. La masa abdominal, a menos que el tumor, ¿sí?, sea mayor de 25 a 30 centímetros, la van a ver. Difícilmente hay tumores que, por ejemplo, miden 10. Hay que recordar que el tumor mide 8 por 10 por 8. O sea, difícilmente, 8 por 10 por 6, difícilmente, ¿sí?, va un tumor que mide 8 centímetros o el doble o 10, no necesariamente va a haber masa palpable, ¿eh? No se vayan con esa idea. Ahora, si el paciente es obeso, pues mucho menos la van a palpar. Entonces, más bien el diagnóstico, ahorita nos van a hablar seguramente, pero de elección, pues va a ser el de la tomografía. Ahora, la enfermedad metastásica, ¿sí?, la mayor parte de las veces, no necesariamente ahí dice dolor óseo. El orden de las metástasis es el siguiente. Primero es hígado, pulmón y cerebro, en ese orden. O sea que el dolor óseo difícilmente a veces se vaya a presentar, ¿sí? La pérdida de peso, pues esa es en toda la actividad oncológica, casi siempre hay. Las adenopatías regionales, la verdad, no son palpables muchas de las veces. Si el tumor no es palpable, mucho menos la región inguinal. Ahora, el varicocele es muy importante. Normalmente el varicocele son varices en los testículos, y normalmente el uso o la causa más común de varicocele es del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el orden o la disfunción valvular del plexo pampiniforme del lado izquierdo se ve más común del lado izquierdo, valga la redundancia. Pero cuando hay un varicocele del lado derecho, hay una sospecha de cáncer, de cáncer de riñón. ¿Por qué? Porque la masa hace una compresión, una absorción, por así decirlo, un secuestro, y consecuentemente, ¿sí?, hay varicocele del lado derecho, lo que no es común. El 80%, el 85% de los varicoceles son del lado izquierdo, pero cuando hay un varicocele del lado derecho, grado 3 o grado 4, este paciente hay que mandarlo a hacer una tomografía para descartar que no vaya o que no esté presente un tumor renal, obviamente del lado derecho. El edema de las extremidades, a menos que sea un tumor muy grande, pues obviamente va a haber compresión de la bifurcación ilíaca y de los vasos linfáticos o del retorno venoso, y sí puede haber compresiones. Yo el tumor más grande que he quitado, yo creo que ha pesado fácilmente 8 kilogramos. Y yo creo que ha sido del tamaño como de unos 80 por 60 centímetros, enormes. Y eso pues obviamente hace una compresión muy, muy, muy extensa, y casi siempre está asociado a un proceso cromófago, los que son muy grandes. Ahora, los que son de estirpe sarcomatosos son sumamente agresivos y crecen muy rápido, son muy escandalosos.
Pero el sarcomatoide, la vida o la esperanza de vida de cualquier paciente es de 3 a 6 meses máximo. También es muy agresivo. El síndrome paraneoplásico más común en el cáncer renal se llama síndrome de Stauffer. Y el síndrome de Stauffer comprende lo que más está asociado son alteraciones en las enzimas hepáticas, ¿sí? Entonces, siempre es común, después, aún aunque quites el tumor, tienes que estar revisando a ese paciente, sus enzimas hepáticas, su tomografía de control, ¿sí? Y ver que no haya un síndrome paraneoplásico, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor la literatura nos marca, pero no necesariamente. Entonces, la hematuria, a menos que ya invada, aquí ojo, puede haber tumores muy grandes, de 10, 15 centímetros, que si no han invadido el sistema colector, no va a haber hematuria. Puede haber tumores muy pequeños de 4 o 5 centímetros, que si ya invadió el sistema colector, entonces es cuando se hay sangrado. ¿De acuerdo? Ahorita tengo un paciente que voy a operar de cirugía laparoscópica el día 3, si se quieren echar una vuelta, el día 3 de septiembre, que tiene un tumor de 18 centímetros en el polo inferior y del lado izquierdo. Y está sin hematuria, está sintomático, solo ha bajado 4 kilos de peso por mes, obviamente. Entonces, es muy importante condicionar eso. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas con esto? No, por ahora no, doc. Ok, continuamos entonces. Por favor. Y ya dentro del diagnóstico, la adecuada historia clínica, como les mencioné, va a ser de acuerdo a los estudios de gabinete y aparte del ATAC, que es la dirección, se menciona lo que es el ultrasonido, la resonancia magnética, el gamma óseo y la radiografía de tórax. En la creo que se fue. ¿Sí me escucha? Sí, te estamos escuchando. Sí. Bueno, la TAC va a ser como la de elección y que va a confirmar el diagnóstico, ya que esta nos va a poder mostrar la morfología del tumor, la funcionalidad del riñón contralateral, además la extensión que pueda tener ya ese tumor o la afección venosa, suprarrenal o que tenga. El gamagrama óseo, que presenten dolor óseo, bueno, acá sí que no es tan común, pero también la radiografía o TAC de tórax, que es de igual manera por las metástasis que pueden llegar a pulmón. Y además de los de imagen, pues, los exámenes de laboratorio que pueden ayudar el diagnóstico o incluso signos de metástasis a otros órganos. Aquí la clasificación que se utiliza está en base a los resultados encontrados en la tomografía. Esta clasificación nos va a servir para ver el grado de erradicación del tumor, la clasificación y el reforzamiento de este. Y este es dividir en 4 categorías, donde la 3 y 4 ya van a estar relacionados o van a ser su tipo de cáncer, que si podemos observar en la tablita, en el riesgo de malignidad, a partir del 3 observa que es cercano al 50% de malignidad y el 4 ya es casi un 100% y los dos ya se maneja de manera quirúrgica. Y bueno, en la imagen podemos observar del lado derecho el riñón, cómo se ven ya las aplicaciones en el tumor. La que sí, por favor. Bien, regresa a la anterior. Corrijo ahí. Ajá. Primero se va a hacer un ultrasonido porque obviamente es la mayor parte de las veces les comentaba que los pacientes van a haber sospecha de cáncer por un diagnóstico incidental. Y primero se conoce el ultrasonido porque es el de menos invasivo. Todo paciente que tiene hematuria están obligados ustedes a pedir un ultrasonido renal y un ultrasonido vesical, en el caso de la mujer, y en el caso de hombre, ultrasonido vésico prostático. Ajá. En orden
de frecuencia. Después de los 45 años, la primera causa de sangrado siempre es, bueno, la primera causa antes de los 45 siempre va a ser infecciones de vías urinarias. Entonces tienen que descartar eso. Entonces, pedir un ultrasonido obviamente te va a conllevar a que después, si hay una sospecha, pidas una tomografía contrastada. La tomografía contrastada tiene 3 fases. Una fase simple, que es la que te va a ayudar a permitir o ver cálculos, calcificaciones o alguna situación. Después viene una fase nefrográfica, ¿sí? Una fase de eliminación y una fase uretero-vesical, ¿sí? Que son las que necesitamos, ya contrastadas para ver si refuerza la masa que se sospecha en el ultrasonido. Si bien la resonancia magnética nos ayuda para 2 cosas. La primera, cuando el paciente es alérgico al medio de contraste o ha tenido una reacción secundaria. Y 2, la más importante, cuando sospechamos que ahorita seguramente nos vas a hablar del estadiaje, cuando sospechamos que ese tumor ya invadió los vasos renales. La vena renal, que invade hacia la vena cava y a veces se puede extender lo que le llamamos el trombo tumoral, se puede ir hacia la vena renal, hacia la bifurcación, a las infrahepáticas, suprahepáticas, inclusive hasta la aurícula, hasta llegar al callado, hasta la aurícula, hasta llegar al corazón. Entonces, para eso es importante la resonancia magnética. El gamagrama óseo, pues es más que obvio cuando se sospecha de metástasis, siempre y cuando la tomografía o la radiografía de tórax haya una probabilidad ya de metástasis. ¿Cómo se va a ver? Hay un signo que se llama como balas de cañón. Si ustedes dejan caer una gota de pintura, ¿sí? ¿Cómo se expande? Así se van a ver las metástasis en la radiografía de tórax. Dentro de los estudios de laboratorio, todo eso, corrijo, está bien, excepto la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina solamente se va a elevar bajo ciertos grados de metástasis que esté ya muy avanzada. Lo demás, la velocidad de sedimentación glomerular también tiene a estar alterada, ¿sí? Y el calcio sérico también. Y en el ego hay que buscar si hay hematuria microscópica, que también hay veces que los pacientes que no tienen hematuria macroscópica tienen también hematuria microscópica. Una hematuria microscópica. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Volviendo a lo otro. Una hematuria, cuando ya se dio tratamiento y persiste la hematuria, es un paciente que hay que estudiar. Estudiar siempre va a ser, que hagamos un ultrasonido. Entonces, ustedes como médicos generales que van a hacer, y si se van a ir futuramente a su servicio social, toda hematuria se tiene que ampliar en estudio. Ahora, corrijo lo más importante. La clasificación de Wozniak no es una clasificación tomográfica de la tumoración. Elizabeth. Es una clasificación de los quistes. Cuando uno hace un ultrasonido, puede, ¿sí? encontrar quistes renales. Los quistes renales pueden ser quistes simples, ¿sí? Y quistes complejos, ¿sí? Todo paciente que tiene quistes renales se está obligado a hacer una tomografía. ¿Por qué? Los quistes, la clasificación de Wozniak es exclusivamente tomográfica. Y hay un grado 1, un grado 2, que el grado 2 se divide en 2A y 2F, un grado 3 y un grado 4. El grado 1, que es el quiste simple en la tomografía, no va a haber, como lo dice, es simple, no hay alteración en ni calcificaciones en lo que es la circunferencia del quiste, ni hay tabicaciones centrales. Grado 2A. El grado 2A empieza a haber calcificaciones en la periferia. En la periferia de manera aleatoria. ¿Sí? Entonces, ese quiste
2A tiene una probabilidad de malignizarse de menos del 8 al 15%, ¿sí? Y de ahí nos saltamos al 2F. En el 2F ya refuerza la calcificación en toda la circunferencia del quiste y se empieza a ver grados de tabicaciones, tenues dentro del quiste. Ese 2F ya tiene una probabilidad de malignizarse un tumor hasta de un 30%. Vean la diferencia de cómo se extiende. Después de ahí sigue el grado 3. Y el grado 3 ya hay calcificaciones periféricas y hay calcificaciones, tabicaciones ya más reforzadas dentro del quiste. Y algo bien importante, ya la circunferencia del quiste ya es irregular. Ese paciente, como ahí lo dices, tiene una probabilidad de malignizarse entre un 45 y 50%. Y el grado 4, obviamente, está irregular, está calcificado por donde le quieran ver. Ese ya es un tumor. Yo, la sugerencia, y siempre lo manejamos, bueno, no yo, las guías lo dicen, el paciente con un Bosniak 3 ya debe ser propuesto para un procedimiento quirúrgico, para una nefrectomía parcial o una nefrectomía radical, dependiendo de dónde se encuentre el tumor. ¿De acuerdo? Entonces, la clasificación de Bosniak no es para tomográfica para cáncer de tumor, no. Es una clasificación para los quistes renales que hay una alta probabilidad de que se puedan malignizar de acuerdo a su estadiaje en donde se encuentre. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, doc. ¿No? Continuamos. Y ahora, calificación. Aquí vamos a hacer TNM, donde tenemos, por ejemplo, un T1, es un tumor menor de 7 centímetros y este va a estar importante recordar limitado a riñón, al igual que el T2, este ya va a ser mayor a 7 centímetros, pero igual va a estar limitado a riñón. Igual estos tienen sus subclasificaciones de AB, y el 2 también AB. En el T3, este tumor ya se va a ascender lo que son las venas mayores o tejidos periféricos, pero este no va a rebasar lo que es la cápsula que ya les había mencionado, la girota, y ya si nos vamos hasta un T4, este ya va a invadir de la fascia y bueno, puede tener una extensión a lo que es la glándula adrenal, además de lo que es los ganglios. En el caso de que sea N1, solamente a un ganglio, N2 a más de uno, y la presencia de metástasis, sin metástasis o metástasis a distancia. Además, aquí, conforme bueno, a la clasificación que ya se le da, pues vamos a tener los estadios. Esto, por ejemplo, tenemos el estadio 4, que es el más avanzado. Tenemos que es un T4, pero ya con la presencia de un ganglio o cualquier con más ganglios o igual cualquier T, pero ya con la presencia de metástasis a distancia. Aquí, de igual manera, la metástasis en ganglios linfáticos retroperitoneales y pulmones y la diseminación, ya sea hígado, hueso y cerebro, como ya había mencionado el doctor. Sí, por favor. Ahí, perdón, regresamos. Ahí vean lo que les comentaba. En el estadio 3 y en el estadio 4, ¿sí? Es de elección mandar a hacer una resonancia magnética, ¿eh? Pregunta de examen de residencia, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque ya hay invasión de la vena renal, ¿sí? Entonces, y obviamente en el estadiaje 4 seguramente ya están infra o suprahepáticas el tumor, digo, el trombo tumoral que le llamamos nosotros. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta? En la tomografía que ahí se muestra, vean, se ve un tumor bien delimitado, ¿sí? Y calcificaciones ya internas y calcificaciones ya en la periferia.
Ese podría ser un claro ejemplo, digo, no me consta porque no hace el ultrasonido si fue o cómo empezaron los quistes, pero esa sería una imagen muy clásica de un Bosniak 3. Ajá. Aún está limitado con algunos bordes irregulares, ¿sí? Y está limitado al polo inferior. Ese paciente quizá habría que estudiarlo más. Puede ser candidato a una nefrectomía parcial o le llaman nefrectomía preservadora de nefronas para quitar solamente el polo inferior. Pero habría que ver obviamente un corte coronal, ¿no? También. Pero bueno, a grandes rasgos lo que quiero aquí implementar es que el grado 3, el estadiaje 3, como lo ven ahí, es un excelente, la indicación es mandar a hacer una resonancia magnética para eso. ¿De acuerdo? Continuamos. Bueno, estas imágenes se las puse más que nada como puedan ver el ejemplo en referencia al tamaño. En el T2 podemos ver que este todavía puede guardar sus límites, pero ya es un tumor más extenso. En el T3 podemos observar que les mencioné que ya podía tener invasión a lo que son los vasos y lo que puede estar señalando la flechita. Y un T4 pues podemos observar, este ya no tiene como la conservación del riñón, este ya rebasa lo que es la gerota y pues podemos ver un tumor muy, muy grande. Aquí quiero hacer mención que la mayor parte en el T2, vean, ya hay zonas de necrosis del tumor. No sé si lo alcanzan a ver, justo donde marca la flecha, ¿sí? No sé si con esa intención lo hicieron, pero esa zona ya está zona necrótica. Hay que tener mucho cuidado porque ese tipo de pacientes ya es muy factible que ese tumor se abscede y les va muy mal. Un tumor renal abscedado, híjole, es muy común que lleguen al Seguro Social porque son pacientes que nunca se enteraron que tuvieron un tumor y son pacientes diabéticos mal controlados y se les absceda un tumor y no, la mortalidad es muy alta. Y si alcanzan a ver aquí, ¿sí? Digo, yo no, digo, de este man no les puedo señalar, pero ese tumor en el grado 3 del lado izquierdo, en el lado derecho del riñón, vean cómo ya se extiende el trombo a las infrahepáticas, casi ya llegando a las suprahepáticas. Aquí lo idóneo es mandar a hacer una resonancia. Ajá. Ahora bien, obvio, en el Seguro Social no se hace, ni en nivel público mandamos a hacer una resonancia. Pero, por ejemplo, ya en lugares céntricos oncológicos, pues obviamente ahí sí lo deben de hacer. Y en el grado 4, aquí lo más importante es ver que haya una disrupción o una interfase con el borde hepático que respete la cápsula de Gleason. Ajá. Para ver si obviamente a nivel hepático no hay invasión, del tumor hacia nivel hepático, porque entonces ahí sí estamos en un problema. Ajá. Entonces, eso es importante. ¿De acuerdo? Continuamos. ¿Dudas? Perdón. ¿Dudas? No, doc. Ok. Continuamos. Y bueno, ahora respecto al tratamiento, aquí el tratamiento de elección va a ser la nefrectomía radical. Perdón. Este va a ser efectivo y para el cáncer lo que es el localizado va a ser indicado en pacientes de preferencia en estadios 1 o 2 y en pacientes que presenten una mínima enfermedad regional ganglionar. La nefrectomía radical con trombectomía es el tratamiento cuando la extensión va a alcanzar la vena cava inferior. Aquí mencionaba los 3 niveles de trombo en el subhepático, el retrohepático y el supradiafragmático. Menciona que este tiene una supervivencia a 5 años de un 68%. Y la nefrectomía parcial, que como ya estuvo más o menos mencionando, este tiene sus indicaciones absolutas en las que se encuentra que obviamente sea un riñón único o funcional y en dado caso que el contralateral ya también esté dañado y en tumores renales bilaterales. Y en sus indicaciones relativas se encuentra que pues, el riñón contralateral esté funcionando pero con riesgo en su función, como puede ser un claro ejemplo en pacientes diabéticos.
Bien, hay una nefrectomía radical, ¿sí? Bueno, cabe mencionar, hago referencia a todo. Los tumores renales son quimioresistentes, radioresistentes. El tratamiento de elección es quirúrgico y es hacer una nefrectomía, sea radical, o sea, todo, o sea, parcial, ¿sí? Ahora, la nefrectomía radical, pues obviamente, pues puede implicar, de cierta manera, que el tumor pueda abarcar 10 centímetros o pueda abarcar 20 centímetros, ¿sí? Pero que no haya invasión a vena cava. Ajá. Cuando hay invasión a vena cava, como es la nefrectomía con trombectomía, pues obviamente ahí a veces hay que apoyarnos de un servicio de cirugía vascular e inclusive cuando está intratorácico o llegando a auricular, hay que hacer toracotomía para ir a sacar todo el trombo, ¿sí? Entonces, sí se hace, digo, no lo hacemos obviamente ahí en la 29, pero en siglo y en hospitales oncológicos, sí lo llegábamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. Cuando hablamos de tumoraciones, más bien de aspecto oncológico, hablamos de supervivencia. Muchas veces les va a decir el paciente, y es lo común, oiga, ¿y cuánto me queda de vida, doctor? 1 o 2 años, no, aquí no entra eso. Está estipulado que la supervivencia a 5 años es hasta el 50-60% cuando hay un problema de un trombo. Y en la nefrectomía parcial, actualmente hay una situación que se llama nefrectomía de células pequeñas o de tumores pequeños, que así le llaman. Y se dice para fines generales que tumores que sobrepasan los 6 centímetros ya no son candidatos del todo a una nefrectomía parcial, porque puede ser que dejes bordes positivos cuando quitas el tumor. Hay veces que el tumor puede estar involucrado, totalmente metido dentro del parénquima, o a veces crece exofítico. ¿Cómo es exofítico? O sea, está la morfología renal y tiene un chipote al lado. ¿Ah? Eso es exofítico. Pero cuando está intrarrenal, difícilmente puedes hacer una nefrectomía parcial. Cuando está exofítico, sí. Pues porque haces una núcleo, se le llama resección, núcleo resección. Enucleas el tumor, ¿sí? Aquí importantemente es tener un servicio de patología para que puedas mandar a hacer un trans y mandes el tumor y te digan o te den cálculo de que hay bordes negativos. Si tú quitas el tumor y te dicen no hay bordes positivos, tienes que hacer toda la nefrectomía radical. No puedes dejarlo, ¿de acuerdo? Es jugársela mucho. ¿Hecho? Continuamos. No, justamente aquí les había puesto que, bueno, es igual cirugía conservadora de nefronas o la nefrectomía parcial, pero aquí en la bibliografía que encontré mencionaba que eran menores de 4 centímetros o que estén ubicados en polos corticales y mencionaba que si se es exitosa o como dice el doctor con bordes negativos, tiene una sobrevida de hasta 9 hasta el 100%. En técnicas un poco, bueno, menos invasivas, se encontraba ya el modo laparoscópico, tanto para la radical o parcial. Dentro de la radical estaba que, bueno, va a tener menor dolor y menor hospitalización y va a estar recomendado en pacientes en T1 o T2 y en la nefrectomía parcial igual va a estar indicado en tumores pequeños periféricos, pero esto ya va a estar como en manos del cirujano y que sea experto en esta técnica. Aquí igual se menciona lo que es la crioblastia. Solamente en pacientes que no sea factible lo que es la terapia y que además los tumores sean periféricos y además lo que es la ablación por radiofrecuencia. Sí. Perdón, bueno, la nefrectomía radical laparoscópica y parcial laparoscópica creo que es entendible. La crioablación es igual por laparoscopía, pero lo que haces es localizar, o sea, pelas el tumor, obviamente el riñón bien, irrigado y todo, y donde veas el tumor metes como unas agujas donde se va a infiltrar nitrógeno líquido para obviamente delimitar el tumor y obviamente después enuclearlo. O sea, es una forma que sí tiene sus indicaciones, no vamos a hablar ni ahondar en eso es más de la especialidad,
pero que es algo que se está usando. La ablación con radiofrecuencia va a depender mucho del estado del paciente de manera general, porque a veces que la ablación puede ocasionar quemaduras de extensión, entonces también tiene su indicación. Lo que más se hace es la radical laparoscópica y parcial laparoscópica. Ahora, es importante que conozcan algo que se llama embolización, que no lo mencionas aquí. ¿En qué consiste eso? En que tú vas, obviamente, por radiología intervencionista y localizas, haces una arteriografía, una angiografía, perdón, y localizas las arterias que le llegan al tumor y los embolizas, por técnica de radiología no intervencionista, emboliza las arterias para que obviamente necroses el tumor y después sea mucho más fácil quitarlo. Las desventajas de esto es que es muy dolorosa a veces la embolización. Tienes que esperar embolizarlo más o menos 36 a 48 horas y ya después entrar. Estoy hablando en tumores que están muy irrigados y que sabemos que va a sangrar muchísimo ese paciente. Entonces, hacer previamente una embolización ayuda mucho. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Continuamos. Y bueno, entonces aquí también se menciona lo que es la nefrectomía paliativa en casos en el que sea, bueno, con cáncer renal más un sitio solitario de metástasis. Tiene una recurrencia solitaria después de la nefrectomía con hematuria o síndromes paraneoplásicos. Este es en caso de que sea el cáncer renal ya avanzado. Aquí igual tiene los criterios de Monster, los mencionaban para predecir lo que es la supervivencia. Esto en base a factores como es la escala de Karnofsky, el tiempo de diagnóstico al inicio de la terapia, nivel de hemoglobina, la lactobacillogenasa y el calcio sérico corregido. Todos estos factores tienen un valor de 1 y ya, bueno, abajito de la tablita se ve ya sea riesgo bajo, tiene un pronóstico favorable de 0 puntos, tiene un riesgo intermedio cuando tiene 1 o 2 puntos de los que ya les mencioné y un riesgo alto con un pronóstico ya desfavorable con más de 3 puntos. Para el tratamiento sistémico y antigiogénico, aquí se mencionan a nivel sistémico, esto va a ser para pacientes con buen estado funcional, se utiliza la interferón alfa y la interleucina 2. Y dentro del antigiogénico se utilizan los inhibidores de la tirosincinasa como es el sunitinib, el bevacizumab y el temsirolimus, para pacientes que ya tienen un riesgo alto. Y dentro de los factores pronósticos, esto se va a dividir ya sean anatómicos, histológicos y clínicos. Dentro de los anatómicos, pues obviamente vamos a tener en consideración el tamaño. ¿Regresas la anterior? ¿Me regresas la anterior? Perdón. Sí. Bien. Quiero ahí corregir, bueno, nada más hacer un comentario. Los que estás usando, o sea, toda la terapia sistémica inmunológica o inmunotransferencia o inmunomoduladora, quiero hacer mención que es de alguna manera posterior al tratamiento quirúrgico. Cuando se trata de un paciente que ya operaste y vuelve quizá a recidivar, o estás con una situación de a los 3 meses haces la tomografía de control y ves que se reactivó la actividad tumoral en el lecho quirúrgico. A esto se le llama, nosotros tenemos algo que se llama adyuvancia y neoadyuvancia. Neoadyuvancia, procedimientos quimioterápicos, radioterápicos, que no es el caso en cáncer de riñón, pero antes del procedimiento quirúrgico, eso es neoadyuvancia. Adyuvancia, todo lo que tenga que ver después tratamientos sistémicos después del procedimiento quirúrgico. Entonces, esto es terapia adyuvante. Y obviamente todo lo que hablamos son angiogénicos o inhibidores de la angiogénesis para ayudar a inhibir el crecimiento renal. Algo que es muy importante, el pronóstico el que te lo va a dar es el reporte de patología que te den, ¿sí? El reporte de patología va a haber 4 grados. Ahorita se me fue el nombre de cómo, ahorita me acuerdo.
Pero el grado 3 y el grado 4, el pronóstico, los pronósticos van en relación a cómo te reportan el de patología, ¿sí? La recurrencia, obviamente, en el momento que un paciente ya recurre, o sea, que volvió a salir actividad tumoral en el lecho quirúrgico, la supervivencia a 5 años a veces disminuye en menos del 30%. Ajá. Es un mal pronóstico cuando un paciente recurre y cuando existe una nefrectomía radical. Ya de entrada la supervivencia va a disminuir a 5 años en menos del 30-35% de los casos. Ajá. Entonces, eso es muy importante. Aún tratas de elevar eso a un 45-50% con, obviamente, terapia sistémica o inmunomoduladora o inhibidores angiogénicos. ¿De acuerdo? Sí, doctor. La siguiente. Y bueno, como les mencionaba, van a estar los anatómicos, todo lo que hacen los histológicos. Este depende del tipo histológico y igual ya se menciona que el patrón sarcomatoide es el que tiene peor pronóstico y aquí el que se utiliza, no sé si a eso se refería doctor al grado de Fuhrman. Y respecto a los clínicos son los que ya les mencioné respecto a la tablita y la supervivencia a 5 años respecto a los estadios está desde el 96 en un estadio 1 hasta el 23% en un estadio ya avanzado que es el 4. Ese mero, Elizabeth, el Fuhrman, se me fue. El Fuhrman 1 al grado 4. Ese sí es el valor pronóstico. Ajá. Sí. Y respecto al seguimiento, del 50 al 60% menciona la bibliografía que van a haber metástasis pulmonares durante los 2 primeros años. El seguimiento se va a dividir respecto al riesgo, ya sea bajo, intermedio o alto que tenga el paciente. Y respecto al riesgo bajo, se menciona que el seguimiento va a ser por medio de una exploración física, la radiografía de tórax anual, sin TAC de rutina, y en riesgo intermedio ya va a ser la TAC de tórax o radiografía de tórax cada 6 meses por 2 años, porque mencioné que dentro de los 2 años se llegan a presentar las metástasis y luego anual por 5 años. Y en un riesgo alto se realiza lo que es la TAC de abdomen y tórax cada 3 meses durante un año, luego cada 6 meses por 2 años y posterior va a ser anual por 5 años. Y eso sería todo, doctor. Bien, muy completa. Lo necesario para que lo que necesitan saber para de cáncer de riñón, más cosas, supervivencia y eso no creo que les sirva mucho. Varía dentro del módulo de cirugía general para el examen de residencia. Cáncer de riñón es una de las cosas que más preguntan. Posteriormente, el cáncer de glándulas suprarrenales y cáncer de próstata. Entonces, sí es un tema que sí es importante que traten de conocer para fines del examen de residencias médicas. Sí, entonces, pues nada más. ¿Dudas, preguntas? Bueno, pues si les interesa y van a estar, o no sé cómo está ahorita su situación, ¿ya regresaron al hospital? ¿Están entrando solo guardias? O no sé cómo, ¿alguien me puede decir de manera general cómo van a estar trabajando?